Con apenas 16 años, Francisco Oller se ve obligado a emigrar a Francia, donde tras mucho esfuerzo acabará creando una potentísima industria de tapones de corcho que suministrará a los mayores fabricantes mundiales de champán. En el corazón de la Champaña criará a 4 hijos de fuerte personalidades: Angèle la valiente, Hélène la rebelde, Louis el insatisfecho e Yvonne la misteriosa. Rafael Nadal construye una saga familiar que transita por los 100 años más convulsos de la historia de Europa. La Primera Guerra Mundial, el crack del 29, la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial y el renacimiento europeo de la posguerra. Historia de superación, amor, odio, traición, éxitos y fracasos. Días de champán, publicada en Planeta. Buenos días, Rafael, y gracias por venir al plató de Periodista Digital. Un placer. Novela, como comentábamos, no histórica, porque ni los acontecimientos que aquí se cuentan están tan lejanos en el tiempo, ni tiene esa vocación, y además todo lo que se cuenta aquí es rigurosamente cierto, ¿no? Sí, y además no intento reconstruir un periodo histórico, claro, y profundizar en él y analizar el porqué, sino simplemente la historia va desfilando por detrás de los personajes, es el marco en el que se mueven, es su paisaje, les condiciona mucho, pero la voluntad no es hacer novela histórica. La voluntad sí es que esté la historia, porque sobre todo la historia de las guerras, de las grandes convulsiones de este siglo europeo, este siglo XX, que no sé si es el más convulso de la historia de la humanidad, seguramente no, porque todos han sido muy convulsos, pero sí que es el que tiene lo mejor y lo peor de la raza humana, ¿no? Porque es el momento en el que hay los grandes avances científicos y sociales, pero hay también esas dos guerras que son dramáticas, que cuesta mucho de comprender con mentalidad de hoy cómo puede ser que unos chavales que con 18 o 20 años van a la Primera Guerra Mundial, con 45 son llamados a filas otra vez, quizá no en un primer momento, pero sí a medida que avanza la Segunda Guerra. Y tengo la sensación que estos periodos de guerra hacen que los sentimientos, las pasiones humanas vayan al extremo, ¿no? Y por tanto es muy fácil que los personajes se retraten ellos mismos simplemente actuando con normalidad. La historia les obliga a ponerse en situación muy extrema y por tanto los amores son muy amores, los odios son muy odios, los sacrificios son durísimos, la dureza, la crueldad es extrema, y por tanto el rigor de la vida personal de la gente también. Entonces yo creo que era un buen ambiente para retratar lo que en definitiva creo que es la novela, que es una novela de personajes, sobre todo del bisabuelo, que es un pionero, y de sus 3 hijas, que son 3, bueno, son 4 hijos, pero sobre todo las 3 mujeres, que son 3 mujeres yo creo que fantásticas, ¿no? Las 3 mujeres, desde luego, son muy singulares, son personajes llenos de matices, están muy bien armados, y es de lo que más creo que llama la atención de la novela. Efectivamente, el siglo XX, el siglo de los derechos humanos, pero el siglo también de las 2 guerras mundiales. Sí. La tercera, bueno, no sé si ahora vivimos otro tipo de conflictos. No hace falta que entre en Panzer porque están los cheques, ¿no? Es una guerra o es un conflicto más económico. Bueno, es de otra forma. Pero se cumple ahora 100 años de la Primera Guerra Mundial. Se han publicado muchos libros, algunos muy interesantes. Se ha reeditado un libro que escribió Vicente Blasco Ibáñez sobre la Primera Guerra Mundial, han salido varias novelas. Un hombre popularísimo en la Europa de la época, claro, además. Sí. No sé si me figuro que es casual, porque la novela tuya tampoco se centra en la Primera Guerra Mundial, porque es una saga familiar que abarca todos esos años de historia, ¿no? Pero no sé si esto habrá tenido... Tú empezaste a escribir la novela pensando en que era aniversario, el 2014... No. La verdad yo empiezo a escribir la historia porque había escuchado toda la vida partes de la historia familiar, sobre todo la vida de este bisabuelo que con 16 años queda huérfano de padre y madre en un país arruinado por la filoxera que ha arruinado las viñas. Y detrás de la crisis del mundo del vino viene la crisis del mundo del corcho, que es de lo que vivía la mayoría de la gente en las comarcas de Gerona. Entonces la historia de un niño que con 16 años se arriesga y se va solo a Francia y acaba triunfando, pues siempre me había llamado la atención. Y luego estaba un poco la figura de las mujeres de la familia, pero muy especialmente de mi abuela,
que es una mujer que yo veía cada domingo cuando con mis padres íbamos de visita a ver a los abuelos de Casa de la Selva, y allí veía pues a una mujer que era el centro de las reuniones, cuando eso no era normal en la época, que la mujer fuera la que protagonizaba siempre las conversaciones, una mujer que vestía en colores cuando todo el mundo vestía en negro, era una mujer que fumaba, que conducía, que hablaba de política, que era la que recomendaba a sus 8 hijos dónde tenían que invertir el dinero. A mí eso me sorprendía, me llamaba la atención, pero a la vez esta mujer tan atractiva o tan poderosa, pues era una mujer muy dura, que yo creo que no me dio nunca un beso de verdad, que nunca una muestra de cariño, muy rigurosa, muy severa, siempre riñendo. Entonces yo tenía un poco la duda de con cuál de las dos me quedaba, cuál era la de verdad, y entonces también eso me motivó a entrar, a bucear en la historia familiar. Y cuando empecé a encontrar parte de la historia, cuando descubrí, por ejemplo, que el chaval este de 16 años acaba triunfando, pero que cuando por primera vez las cosas le van bien, tiene una fábrica que sirve a los grandes fabricantes de champán de la región de la Champagne, cuando ya digo, todo le empieza a venir de cara, llega la Primera Guerra Mundial, una bomba alemana cae justo en el centro de la fábrica, se provoca un incendio, le destruye toda la fábrica. Y lo normal hubiera sido que este chico se rindiera, y en lugar de eso coge a su hija mayor, que solo tiene 20 años, la pone en un coche, le pone una pistola en la guantera, hace que atraviese toda Francia, que es un país en guerra, con el riesgo y el desorden que eso supone, y la manda a la provincia de Gerona, Casa de la Selva, para que convierta un pequeño almacén de corcho, desde donde importaban el corcho a Reims para fabricar los tapones, lo convierta en fábrica. Y esa mujer con 20 años llega a un país de hombres y consigue construir la fábrica, y consigue dirigirla durante un tiempo, y a mí esto me llamaba muchísimo la atención. Y cuando descubro esta parte de la vida de la abuela, entiendo que no tuvo tiempo de traducir su cariño por la familia en besos y palabras cariñosas, sino en una actitud dura y de tirar para adelante, y creo que la comprendí, creo que le perdoné la falta de cariño, pero eso me motivó, digamos, a seguir buceando en la familia y escribiendo. Ese matriarcado, efectivamente, en España entonces no era nada frecuente, ¿no? Pero en el País Vasco, por ejemplo, sí lo era más, ¿no? Las amoñas y las amachos eran las verdaderas gobernantes de sus casas, ¿no? Eran las que llevaban la cuenta, todas las labores domésticas, las cuentas, etcétera, ¿no? Es una historia también de superación, es una historia de iniciación, es una historia que a mí me ha recordado un poco a la literatura clásica del 19. Estoy pensando concretamente en Dickens, ¿no? El huérfano que emigra a Francia y que acaba convirtiéndose en el dueño de un imperio, de un imperio del corcho. Sí. O sea, ahí hay mucho, que es que todo esto ha pasado realmente, pero que ahí hay mucho, tiene un aire literario, tiene un peso literario muy fuerte, ¿no? Y esta es la voluntad de retratar este carácter de superación del muchacho, y de que la vida le obliga a volver a empezar no una, sino 3 o 4 veces, porque después de la Primera Guerra Mundial viene el crack del 29, que es un fenómeno poco tratado, yo creo, en nuestra literatura, pero que fue de mucho impacto, porque la fábrica Oller de fabricación de tapones de corcho para champán, pues tardó 25 años a fabricar el mismo número de tapones que fabricaba en el 29. Pero si es que siempre pasa. Esperemos que ahora no tardemos 25 años, pero tanto que ahora decimos si serán 5, si serán 10, y cuando alguien dice es que tardaremos 15 años, la gente se horroriza, pues 25, ¿no? Cuando Estados Unidos, que es la cabeza del imperio capitalista, cae, eso es como el dominó. Todos los países que tenemos el mismo sistema nos afecta, ¿no? Claro, un país comunista que esté completamente aislado, a lo mejor que tenga una autarquía o que tenga, no le afectará tanto, pero todos los países con la libre mercado estamos interrelacionados, y eso del crack del 21 afectó muchísimo en Europa. Pero, efectivamente, pero en cambio se ha relatado poco, se ha buceado un poco en ello, y yo creo que vale la pena porque es un tema muy, muy literario. Y luego viene, lógicamente, la Guerra Española y luego la Segunda Guerra Mundial, es decir, que cada vez tiene que volver a empezar, y efectivamente es la historia de un hombre que intenta superarse permanentemente, y lo hace con unos valores, digamos,
que son los valores que impregnan la novela, porque acaban impregnando a sus 3 hijas, que en definitiva, aunque se llevan fatal con el bisabuelo, el con negocio su padre, siempre está detrás, siempre es lo que manda, siempre. Todo se sacrifica para el negocio, para que el negocio tire para adelante. En una cosa que hoy en día yo creo que no se entendería bien, porque ahora pensaríamos que se hace por ambición económica, y no, es por asegurarse un suelo sólido que te permita seguir avanzando y no volver para atrás. Es decir, lo que intentan un poco toda esta gente es que no les pille otra vez la miseria de la que han salido, que de golpe ven que las circunstancias históricas los ponen otra vez en riesgo de caer en la miseria, y ellos saben que tienen que sacrificar todo, incluso la familia y la felicidad personal, al servicio de que colectivamente el conjunto familiar prospere y vaya para adelante, ¿no? Fíjate que las 3 mujeres, que son 3 empresarias al final, son 3 mujeres que están dispuestas a sacrificar su felicidad personal, todo a cambio de este proceso de mejora, menos una cosa, que es la libertad individual y la independencia, ¿no? Que ahí sí se rebelan. Ahí se rebelan, porque quieren que quede claro que lo dan todo, pero voluntariamente, conscientemente, no porque sean mujeres o porque sean débiles, sino porque quieren. Fíjate que la primera, la mayor, que es mi abuela Ángel, pues acaba, digamos, instalándose en España, ella que es francesa, y se adapta porque cree que ahí que le va bien al negocio tener 2 ramas, una en cada país, para asegurar, digamos, que en caso de conflicto pues hay una parte que aguanta el resto del negocio. Pero la segunda, Hélène, que es una mujer que se enamora y que se casa por amor, porque su padre no acepta que se enamore del capataz de la fábrica y se lo prohíbe, abandona la familia, abandona la posición, la abandona todo, y en pleno año 1917 se planta en París para casarse con su enamorado, pero lo primero que hace es ponerle una condición sorprendente, que es que le dice: tendré 15 días de vacaciones cada año para mí, sola, porque sabe que entregándose a un hombre en el año 17, esto tomará la apariencia, digamos, de sometimiento, que al día siguiente de la boda el hombre puede creer que ya la mujer es suya, que es el propietario, y ella le dice: quiero que quede claro que lo hago por amor, no por sumisión. Y entonces pone esta condición, que a mí me sorprendía cuando la conocí, cuando íbamos a ver a la tía, y luego mi padre decía: démonos prisa que iremos a otro pueblo a ver al tío. Yo pensaba: no entiendo nada de estos franceses, son muy raros. Y luego de mayor entendido, porque además creía, y confieso que como escritor creía que aquí encontraría un filón morboso, de que encontraría historias, y no las hay. Era simplemente la voluntad de marcar que había esta independencia, y creo que no hubo nunca ninguna historia, ninguna aventura extraconyugal, sino todo lo contrario. Yo creo que al final seguramente tía Elena se aburría de tener que irse sola, pero lo hizo porque sabía que en el año 1917 abandonarlo todo para unirte solo por amor a un hombre tenía muchos riesgos, ¿no? Para entender lo que sucede hoy, para entender la sociedad actual y lo que está ocurriendo, lo comentábamos hace un rato en referencia a lo del crack del 29, hay que conocer la historia, hay que conocer el pasado. Ya lo dice Juan de Mairena, ¿no? Es una frase, ahora mismo no recuerdo, pero dice: líbrate del... hay que conocer bien el pasado, es algo así, no recuerdo exactamente, para librarse de un mal presente, es algo así. Bueno, yo he leído la novela, el libro, también como un poco como un espejo de la sociedad de hoy, es decir, lo he leído un poco como una forma de comprender, como una especie de mapa que me ayuda también a comprender y a situar lo que sucede hoy, ¿no? Sí, y a medida que la iba escribiendo iba tomando aires más contemporáneos por el avance de la crisis también. Claro, eso yo creo que la crisis se ha ido impregnando, según tú ibas pergeñándola, se ha ido impregnando en la propia escritura, ¿no? Sí, y además yo creo que en la novela hay muchos de los valores que nos podrían ayudar a salir de la crisis, ¿no? Son estos valores tan propios de las clases trabajadoras europeas. El esfuerzo, por ejemplo, que es una idea desterrada. Bueno, pues el esfuerzo, el sacrificio, el ahorro, la cohesión familiar, que no es... Fíjate que precisamente todos estos personajes dan idea de una cohesión familiar que puede no ser tradicional, pero que es cohesión familiar. Es decir, y hoy en día vemos en la crisis actual que quien tiene familia, del tipo que sea, afronta mejor la crisis, más acompañado, con más fuerza. Entonces yo creo que la cohesión familiar era un valor también de esta época, que intento recoger aquí. Una cierta devoción a la educación casi religiosa, ¿no? En el sentido de decir,
esas familias que estaban dispuestas a apartarse el plato de la mesa para garantizarle los estudios a los hijos. Yo creo que eso es también una cosa muy común en esta época, y eso el libro está impregnado de estos valores, que yo creo que son los que ahora nos podrían realmente pues sacar de la situación, ¿no? Tú eres un periodista con una carrera dilatadísima, con muchísima experiencia, con muchos años de oficio a tus espaldas. Me figuro que ese olfato, que esa forma de ver, esa mirada de periodista te habrá ayudado mucho a la hora de indagar en la historia de tu familia y plasmarla en el libro. Pero hay una cosa que ha dicho en alguna ocasión, y sobre esa idea fue todo su discurso de ingreso a la academia, Javier Marías. Dice que la realidad tal cual no se puede contar, que para hacerlo... Sí, estoy de acuerdo. Que para hacerlo tiene que haber concesiones, ¿no? Porque claro, la ficción tiene unas normas, tiene unas reglas que en la realidad no se aplican. ¿Qué concesiones has tenido que hacer, o qué juegos, qué giros, para llevar la historia de tu familia, plasmarla en esta novela? A veces tienes que llevar al extremo algunas situaciones, tienes que removerlas, exagerarlas, manipularlas para darle un ritmo. Algunas las tienes que mover de tiempo para ponerlas en un orden distinto para que se entiendan mejor, claro, sin tener que dar tantas explicaciones. Pero al final, es decir, lo que cuento está todo basado en hechos reales, pero no quiere decir que se haya producido exactamente en el orden o en la forma en que está contado, sino que todo se trabaja. Pero eso es como la escritura misma, que la escritura, para hacerla sencilla, fácil y atractiva, muchas veces tienes que trabajarla muy artificiosamente, porque si escribiéramos como hablamos, no parecería que lees una conversación real. Para leer una conversación real tienes que haberla expurgado muchas veces de muchos convencionalismos que cuando hablamos no hace falta que aclaremos, y que en el libro te darían un desorden o un ritmo muy malo para la lectura. Los diálogos tienen que sonar naturales, pero es una construcción literaria. Literaria totalmente. Eso de poner una grabadora... Pretendió hacerlo en el Jarama Ferlosio, pero de todas formas hay clarísimamente una construcción narrativa y hay un esfuerzo porque pues en toda la realidad es lo mismo. La realidad, pues eso es como en la pintura, o como incluso en la fotografía, que aunque sea exactamente lo que estás retratando, pero al final le has dado una intención y has hecho un montaje para que tenga un sentido, ¿no? Por tanto, sí que está muy trabajado y está puesto al servicio. Ya te digo, yo quiero contar sobre todo una historia de personajes, y sobre todo esta fuerza enorme de una gente que es pionera, que se avanza a su tiempo, ¿no? Antes te hablaba de las dos mujeres, queda una tercera que es Ivonne, que vuelve a ser un poco lo mismo, ¿no? Que es una mujer que será empresaria, que será propietaria de unas cavas de champán en la Champaña, que es una mujer que está dispuesta a aceptar incluso una boda de conveniencia, que es lo que decíamos antes, de sacrificar su felicidad por personal, el negocio, por la obra de la vida. Exacto. Pero en cambio, cuando ya en el viaje de novios observa que el marido no cumple el trato, que ya encuentra una carta de la amante del marido, ya se revela, porque luego no acepta, es la pérdida de la dignidad, es la humillación, y entonces ahí puñetazo encima de la mesa y el matrimonio dura 15 días. Yo creo que esa es la fuerza que intento transmitir a los personajes, que como se mueven en una época muy convulsa, me permite llevarlo a este extremo, que es el que... Sí, 4 generaciones unidas por las burbujas, unidas por el champán. ¿En algún momento tuviste claro desde el principio que querías escribir una novela, o en algún momento te llegaste a plantear el hacer un libro reportaje, una crónica, etcétera? Yo creo que siempre vi la novela, aunque no soy muy partidario de... O sea, al final en el libro hay distintas fases, ¿no? El libro está dividido en 2 partes. La primera es muy claramente la recreación novelada de la vida del bisabuelo y sus 4 hijos en Reims, con algunas incursiones a la Costa Brava y a Casa de la Selva, al mundo del corcho, y cuando la abuela viene y se instala aquí. Pero la segunda parte, que es ya muy la visión, que es cuando venían los franceses, la visión de la generación de mis padres y de la mía propia, de cómo veíamos a estos 4 personajes, a los 4 hijos, porque el bisabuelo yo ya no coincidí con él, y pasa más en la Costa Brava y en Casà, y con alguna incursión a Reims en este caso, para ver cómo envejecen los 4 personajes, ¿no? Y bueno, yo creo que es un poco el juego que desde el principio, pero en esta segunda parte
yo revelo un poco las claves de mi investigación, Eso revelo las fuentes. Te iba a decir. Hay algunas conversaciones con algunos familiares. Sí. Tiene algunos puntos un poco más periodísticos. Quizás si en menos novelesca la segunda parte, ¿no? Porque a mí me gustaba el juego literario de confesar cuál era el trabajo de investigación que yo había hecho y no hacer trampa en eso, e incluso, sobre todo, revelar mi obsesión por la memoria, por recuperar la memoria familiar, e incluso la imposibilidad de reconstruirla toda. Por eso hay un capítulo final donde llego a una parte de la familia francesa que me encuentro a dos personajes, uno con Alzheimer y el otro pues ya también físicamente muy mal, que intentan explicarme y reconstruirme una parte que me falta todavía de la historia familiar, pero ya llego tarde a esta parte de la memoria, y me gustaba contar un poco también pues esto, que a veces no puedes reconstruir todo. Y este era el juego que yo creo que tiene el interés y era el reto literario de decir, ahí os cuento cómo he ido novelando todo y cómo he reconstruido la parte y cómo podría ser la parte que no he llegado a comprender. Es un poco el recurso, no exactamente igual, salvando la distancia, no tiene demasiado que ver, pero es un poco el recurso que utiliza Javier Cercas en Soldados de Salamina. Sí, también, sí. Cuando va contándote por un lado la historia de Sánchez Mazas, del fusilamiento frustrado de Sánchez Mazas, y luego por otro lado te va contando un poco, va buscando al miliciano, las fuentes y qué había detrás del miliciano, y si eso no es el que encuentra. Aquí es un poco también eso. Periodismo actual, futuro de periodismo, pregunta ineludible, ¿qué nos espera? Mira, yo sobre eso lo tengo bastante claro, que es que nadie sabe nada. Creo que es muy pronto. Como de nada, es decir. Es muy pronto para juzgar el periodismo digital, que ya está aquí y está aquí para quedarse, pero que seguramente muchas de las cosas que estamos haciendo ahora no tienen que ver con lo que acabará imponiéndose, porque las posibilidades tecnológicas son inmensas y acabaremos descubriendo lenguajes mucho mejor adaptados al mundo digital. Lo que sí que tengo claro es que a mayor número de medios, de fuentes, de canales, en el momento en que muchos ciudadanos se convierten en periodistas porque te pueden aportar la visión de lo que está pasando a través de un teléfono móvil, una tableta, de lo que sea, cuanto más avanzamos en este proceso, más imprescindible va a ser el papel del periodista y de los periodistas y del periodismo, porque todo lo que te llega de la calle por mil formas distintas y con esa velocidad, alguien tendrá que codificarlo, sintetizarlo, ordenarlo, documentarlo, darle contexto, pero sobre todo contrastarlo y avalarlo, porque tú lo que cuentas a través de este micro te juegas tu prestigio, tu vida profesional. Por supuesto. Cuando un vecino que pasa por la calle ve una cosa que es noticiosa, te la manda. Eso nos ayuda porque es un canal informativo muy importante, pero nadie te garantiza que esta persona que te manda esto le haya dado el contexto, te ayuda a entenderlo, o que sea verdad. Tú tienes que utilizar esa fuente, pero tú tendrás que avalarla personalmente y, por tanto, además sumar lo que te manda este con lo que te manda otro y, con todo, construir el retrato de lo que está pasando. Esto es el periodismo, lo ha sido siempre, es una profesión, y yo creo que los que vienen detrás de nosotros van a aprender la manera. Estamos en un momento de desconcierto, de transición, insisto, van a pasar muchas cosas, pero al final quedarán unos periodistas y una profesión que es el periodismo, que nos dará garantías. En el mundo del libro, que es el mío, el del periodismo también, ¿no? Pero sobre todo pasa exactamente igual. Nunca como hasta ahora ha sido y es tan necesaria la figura del crítico, que entre ese mare magnum de novedades y el editor. Guíe y el editor. Y el editor que te ayude, porque a veces hay algunos porque el escritor que muchas veces no ve lo que está haciendo, porque está tan inmerso que necesita a alguien que le diga, no, corta aquí, mete de aquí, mete de allá. Yo en eso hay mucho escritor español que es muy contrario a los editores. Yo soy en eso muy del mundo anglosajón. Es a mí fundamental. Me gusta un editor que te trabaje el libro, que te lo discuta, que al final tú acabas decidiendo lo que haces. Sí, pero el editor es eso. Sabiendo que hay un señor que te está diciendo, ojo, que ahí me pierdo, ahí no entiendo, por supuesto, ahí entran demasiados temas a la vez, y al final tú con esta información acabas, tú eres el responsable de tu obra y el que la firma, pero acabas ayudado. Una mirada más imparcial, más ajena, que te diga estas páginas que te obliga, ¿no? Así es. Bueno, Rafael, pues ha sido muy interesante. Pues nada, un placer. Muchísimas gracias. Días de champán, no se pierdan esta saga familiar, esta familia
compuesta por 4 generaciones, por ese amor al mundo del champán, las burbujas, una historia muy interesante y que además, lo que hablábamos antes, sirve para conocer mejor la historia del siglo XX. Días de champán, Rafael Nadal, publicada en Planeta. Muchas gracias.